Hola, hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy martes 3 de febrero de 2026 estamos conectándonos con ustedes como siempre a través de UNPG TV en Facebook, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas, para entregarles las noticias más recientes de los distintos medios de comunicación. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este informativo. Vamos a iniciar con los titulares. Sean bienvenidos. Cámara de Minería del Ecuador respalda medidas contra la minería ilegal en Napo. Por otra parte, indígenas de Ecuador rechazan la ley minera de Noboa. Ecuador logra cubrir deudas inmediatas con bonos, pero quedan pendientes otras necesidades. La tensión comercial con Ecuador eleva costos del petróleo colombiano y pone en riesgo el intercambio bilateral. ¿Qué se necesita para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa? Más adelante lo vamos a ver a detalle. También las tablas de pensiones alimenticias, cuánto se debe pagar en este 2026. Chile oficializa candidatura de expresidenta Bachelet a secretaria general de la ONU. Fernández, derechista de línea dura, es elegida presidenta de Costa Rica. Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años. Y Rusia lanza 520 drones y misiles contra Ucrania antes de la reunión de paz en Estados Unidos. Todo esto vamos a revisarlo en este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas y director de esta programación. Agradecemos a los medios de comunicación digital que comparten este informativo nacional a través de sus redes sociales y plataformas. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Gracias por el apoyo diario a nuestro informativo nacional. Comenzamos con las noticias. La Cámara de Minería de Ecuador emitió un comunicado el lunes 2 de febrero de 2026, donde expresa su apoyo a las actividades enfocadas en la lucha contra la extradición ilícita de minerales. Este tipo de actividades generan graves impactos ambientales, sociales y de seguridad, indica el texto textualmente. Además, el gremio destaca que no cuenta con empresas afiliadas que desarrollen actividades mineras en la provincia de Napo. La suspensión de las actividades mineras en Napo se formalizó mediante una resolución firmada por la ministra de Energía y Ambiente, Inés Manzano. Esta medida afecta tanto a la minería metálica como a la no metálica, sin excepciones. El documento aclara que no hay fecha para la reanudación y responde a la grave situación provocada por el avance de la minería ilegal. La Cámara de Minería del Ecuador reconoce que el gobierno nacional ejerce sus competencias para adoptar medidas de control y protección ambiental. En ese contexto se reafirma su disposición a la colaboración con el Estado en los esfuerzos de control y fiscalización. Asimismo, enfatiza que la minería ilegal e industrial opera bajo estrictos estándares ambientales técnicos y de control. Bien. El gremio también subraya que todas las empresas deben cumplir con la normativa vigente. Cuando esto no ocurre, corresponde que las autoridades competentes apliquen las sanciones previstas en la ley. La Cámara manifiesta en el documento su interés en promover una minería responsable, transparente y alineada con la protección del ambiente y el desarrollo sostenible del país. Por otra parte, esta primera noticia la hemos recabado de elcomercio.com y por otra parte, indígenas de Ecuador rechazan la ley minera de Noboa.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, la mayor organización social del país, rechazó este lunes 2 de febrero de 2026 el proyecto de ley sobre la minería presentado la semana pasada por el presidente Daniel Noboa al considerar que debilita el control ambiental y pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas. En un comunicado, la CONAIE detalló que la propuesta del gobierno prioriza la agilización de inversiones extractivas sin establecer garantías claras y exigibles para la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, un derecho reconocido en la Constitución y en instrumentos internacionales de los derechos humanos. La organización advirtió además que la sustitución de licencias ambientales por autorizaciones simplificadas reducen la consulta a un procedimiento formal sin asegurar procesos reales de decisión colectiva ni consentimiento previo. Asimismo, señaló que la flexibilización de controles ambientales y administrativos, especialmente en el uso de agua, debilita la capacidad del Estado para prevenir daños irreversibles y afecta ecosistemas estratégicos como páramos, bosques y ríos, que calificó como pilares de la soberanía hídrica y alimentaria. Según la CONAIE, que agrupa a los pueblos indígenas del país, la iniciativa legislativa refuerza un modelo de dependencia extractiva que ha profundizado la desigualdad y la criminalización de la defensa territorial, sin resolver los problemas estructurales del desarrollo, y podría además aumentar la conflictividad social en los territorios. Ante este escenario, la Confederación llamó a la unidad de los pueblos y nacionalidades indígenas y exhortó a la bancada de Pachacutic, su brazo político, y a otros asambleístas a rechazar la iniciativa e impulsar un debate amplio, transparente y participativo que coloque en el centro la vida, los territorios y los derechos colectivos. El proyecto de ley fue remitido el pasado miércoles a la Asamblea Nacional para su estudio con el objetivo de fortalecer los sectores estratégicos de energía y minería, clave para atraer inversión, generar empleo y sostener la economía y combatir la minería ilegal, indicó en su cuenta de X el presidente de la Asamblea, Niels Olsen. Bien, cuéntenme en los comentarios qué opinan ustedes. Aquí se ha formado un debate. Esta información la hemos recabado de MSN Noticias, mismos que han sacado esta información de Noticias DW. Seguimos, y por otra parte, elcomercio.com dice que Ecuador logra cubrir deudas inmediatas con bonos, pero quedan pendientes otras necesidades. Ecuador logró cubrir pagos urgentes de su deuda externa y en enero de 2026 mediante la emisión y recompra de bonos soberanos. El gobierno de Daniel Noboa sostiene que la estrategia fue exitosa porque alivió las presiones de corto plazo. Sin embargo, analistas advierten que la medida solo gana tiempo y encarece el endeudamiento futuro. El 26 de enero de 2026, el Ministerio de Economía anunció que Ecuador volvió a endeudarse en los mercados internacionales mediante la emisión de 2 nuevos bonos por $4.000 millones, con vencimientos en 2034 y 2039, con tasas de interés de 8.75% y 9.25% respectivamente. El gobierno aseguró que estos recursos se destinaron exclusivamente a retirar bonos en circulación y no a cubrir otros gastos del presupuesto general del Estado. De ese monto, el Ejecutivo destinó $3.000 millones a la recompra de bonos antiguos y que vencían en 2030 y 2035, con tasas del 6.9% y cuyos pagos de amortizaciones comenzaban en 2026, señaló la ministra de Economía y Finanzas, Saría Moya. El objetivo, explicó, fue ordenar el perfil de la deuda y ampliar los plazos de pago.
El Ministerio de Economía señaló que parte de los bonos 2035 se recompraron por debajo de su valor nominal. Esto permitió que 3.000 millones de dólares en efectivo se retiraran aproximadamente 3.057 millones de dólares en valor normal, en valor nominal. De acuerdo con el gobierno, la operación generó una reducción inmediata del stock de deuda y permitirá dejar de pagar cerca de 698 millones de dólares en 2026 por servicio de la deuda. Desde la visión oficial, el manejo de pasivos alivió el calendario de pagos de corto plazo y dio mayor margen de maniobra a las finanzas públicas con un contexto de restricciones fiscales. Para Juan David Espinosa, docente de la Business School de la UIDE, la operación corresponde a un manejo de pasivos o reperfilamiento de la deuda. El principal objetivo fue aplazar los vencimientos concentrados en 2030 y 2035, que representaban una presión significativa para el presupuesto de 2026. No obstante, Espinosa advirtió que las tasas de interés de los nuevos bonos, que oscilan entre 8.75% y 9.25%, son elevadas. Textualmente dijo que en términos prácticos el país gana tiempo para pagar, pero asume un mayor costo financiero. Señaló a su criterio la estrategia no reduce el problema estructural del endeudamiento, sino que lo traslada a los próximos años. El analista económico Osvaldo Landázuri coincidió en que la operación fue una decisión inevitable, pero cuestionó que se la presente como un éxito. Recordó que tras el fin del periodo de gracia acordado en la renegociación de la deuda durante la pandemia, Ecuador debía enfrentar en 2026 pagos cercanos a los 800 millones de dólares correspondientes a los bonos 2030 y 2035. Landázuri señaló que las tasas actuales reflejan el alto riesgo país, que actualmente supera los 400 puntos. Desde su perspectiva, la operación posterga el problema del endeudamiento sin resolver las causas de fondo, como el crecimiento del gasto corriente, los déficits fiscales recurrentes y la limitada capacidad de generar ingresos. El Observatorio de la Política Fiscal advirtió que los nuevos bonos emitidos por Ecuador se consideran de alto riesgo y que la deuda externa en bonos aumentó en cerca de 943 millones de dólares tras la operación. Solo en 2026 el pago de intereses crecerá en alrededor de 85 millones de dólares y seguirá aumentando entre 2027 y 2030, reduciendo el espacio fiscal por gasto social e inversión pública. Para Bernardo Chiriboga, docente de finanzas de la Universidad Internacional, la operación de emisión y recompra de bonos fue una noticia positiva para Ecuador y permitió acceder a financiamiento en condiciones relativamente favorables, pero no resuelve todas las necesidades financieras del país. Advirtió que el gobierno debe manejar con cautela su política de endeudamiento y continuar buscando fuentes de financiamiento sostenibles para cumplir el resto de sus compromisos. Esta noticia la hemos leído de elcomercio.com. Por otra parte, existe la tensión comercial con Ecuador, que se eleva los costos del petróleo colombiano y pone en riesgo el intercambio bilateral. Las relaciones comerciales entre Ecuador y Colombia atraviesan un nuevo episodio de tensión tras el anuncio de medidas que impactan directamente el flujo de bienes y energía entre ambos países. El incremento de hasta un 900% de los costos asociados al transporte de petróleo colombiano a través de infraestructura ecuatoriana, sumado a la imposición de aranceles del 30% a productos ecuatorianos por parte de Colombia, ha encendido las alertas sobre las consecuencias económicas y comerciales de estas decisiones. Aunque inicialmente se habló de una medida arancelaria directa, el debate ha ido más allá del aspecto tributario y se ha concentrado en los efectos sobre el comercio bilateral, así como en el respeto a los compromisos adquiridos dentro de la comunidad andina CAN.
Para analizar el alcance real de este escenario, Daniel Gómez, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó que la aplicación de los nuevos costos por parte de Ecuador es técnicamente viable y podría implementarse en poco tiempo. Textualmente, él dijo que es una medida factible porque depende de decisiones administrativas internas de Ecuador, por lo que su aplicación puede ser relativamente rápida sin necesidad de pasar por procesos legislativos complejos, señaló el académico. Uno de los puntos más sensibles es el impacto sobre el petróleo colombiano. De acuerdo con el análisis del experto, el incremento de los costos de transporte altera la forma significativa la rentabilidad de las exportaciones. El costo del transporte aumenta de 3 a $30 por barril, es decir, un 900%. El aumento representa el 40% del valor del rubro, teniendo en cuenta que el barril de referencia está entre 70 y $80, explicó Gómez. Si bien la exportación seguiría siendo técnicamente posible, el efecto económico es considerable. Seguir exportando petróleo es viable, pero económicamente se vuelve muy costoso, ya que los márgenes se reducen de forma drástica. A este panorama se suma el impacto de los aranceles del 30% que encarecen el comercio bilateral y afectan no solo a los exportadores, sino también a los consumidores y sectores productivos que dependen de insumos importados. Los aranceles encarecen el comercio bilateral, afectan también a exportadores, consumidores e industrias que dependen de insumos importados y deterioran de manera importante el comercio fronterizo, indicó el profesor. Aunque ambos países enfrentarían consecuencias, el análisis apunta a una mayor vulnerabilidad del lado ecuatoriano. Ambos países resultan perjudicados, pero Ecuador es más vulnerable. Su economía depende en gran medida de las importaciones provenientes de Colombia, afirmó Gómez. Colombia es uno de los principales proveedores de Ecuador en sectores estratégicos como alimentos, medicamentos, productos químicos, insumos agrícolas y energía, con participaciones que oscilan entre el 20% y el 40% según el experto. El conflicto también tiene un componente jurídico y regional. Colombia y Ecuador hacen parte de la comunidad andina, cuyos acuerdos establecen el libre comercio intrarregional y prohíben la imposición de nuevas barreras comerciales. La medida adoptada por Ecuador va contra los compromisos adquiridos en el marco de la CAN, advirtió Gómez, de la comunidad andina. CAN, eso significan las siglas. Eso lo advirtió el señor Gómez y, desde su perspectiva, los argumentos relacionados con temas de seguridad no serían suficientes para justificar esta decisión. Desde el punto de vista comercial, los argumentos de seguridad no resultan sólidos para justificar esta decisión, sostuvo el experto. También el especialista alertó que este tipo de acciones puede derivar en disputas comerciales formales y debilitar los procesos de integración regional con efectos que trascienden a los dos países involucrados. Bien, entonces ninguno de los dos países gana con esta guerra arancelaria que tenemos en este momento entre Ecuador y Colombia. Esta noticia la hemos leído de semana.com. Ahora el mercurio.com.es nos dice qué se necesita para la revocatoria del mandato de Daniel Noboa. La posibilidad de aplicar la revocatoria del mandato al presidente Daniel Noboa ha ido ganando adeptos en las últimas semanas. Este 2 de febrero de 2026 en Cuenca se anunció la recolección de firmas para lograr este objetivo, pero aplicar esta medida no será tan fácil. Wilson Ortega, representante de una organización social a nivel nacional, local y provincial, anunció que el 24 de mayo del 2026, cuando el jefe de Estado cumpla su primer año de mandato, iniciarán con el proceso para solicitar la revocatoria del mandato de Noboa, mientras que este grupo adelantó el proceso a través del abogado Víctor Hugo Erazo, solicitó al Consejo Nacional Electoral
que se le entregue el plan de trabajo con el que Daniel Noboa se candidatizó a la presidencia de la República, el cual, según consideran, estaría incumpliendo y sería la causal para iniciar la revocatoria del mandato. Textualmente dijo que es el inicio para poder hacer el petitorio de la revocatoria del mandato del ciudadano, porque la salud está por los suelos. No hay medicamentos en los hospitales, se nos están muriendo los pacientes en las puertas, nos están entregando a nuestros niños en cajas de cartón, recalcó Ortega textualmente. El fin de semana, Guido Perugacci asumió la presidencia de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, en lugar del polémico dirigente Gary Espinosa. En su discurso, la inauguración de su gestión, Perugacci señaló que la FENOCIN asumirá el liderazgo del proceso de revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa, de igual manera por incumplir con su plan de trabajo. La situación del país, la economía del país está terrible. El presidente prefiere pagar al FMI, Fondo Monetario Internacional, 12.600 millones de dólares, mientras el país no tiene salud, seguridad ni educación, afirmó Perugacci. Milton Gudiño, presidente de la Comuna de Barrios de Guayaquil, también anunció su interés de liderar la revocatoria del mandato. No solo contra Noboa, también recogerán firmas para pedir la salida de Niels Olsen, presidente de la Asamblea Nacional. Para Guido, el 60% de rechazo ciudadano que Noboa recibió en la consulta popular del 16 de noviembre de 2025 es un termómetro de que se conseguirán los más de 2 millones de firmas que se requieren para solicitar la revocatoria del mandato. Textualmente dicen que cuando no teníamos la herramienta constitucional de la revocatoria del mandato para lograr la caída de los presidentes, había que protestar, ofrendar vidas. Hoy existen salidas constitucionales y las tenemos que aprovechar para sacar a quien no tiene la capacidad para seguirnos gobernando sin necesidad de usar la violencia, afirmó el activista. Aunque aceptan que el proceso solo se podrá iniciar a partir del 24 de mayo, cuando Noboa cumpla su primer año del segundo periodo, desde la Revolución Ciudadana con Andrés Arauz, el ex candidato presidencial a la cabeza, también se trabaja para lograr la revocatoria del mandato de Noboa. Arauz señaló que para lograr su objetivo, la Revolución Ciudadana se unirá con otras organizaciones políticas y sociales y para hacer una gran coalición que impulse la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. Pero es más difícil de lo que piensan, puesto que Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, recalcó que lograr la revocatoria del presidente de la República no es tan fácil como sus proponentes creen. En primer lugar, deberán probar la causal por la que quieren su salida y, en segundo lugar, deben recoger una cantidad de firmas que jamás se han conseguido en el país. Textualmente dicen que se requiere el 15% de las firmas de los inscritos en el padrón electoral, que actualmente está integrado por más de 13 millones de personas, es decir, casi 2 millones de firmas válidas. Ni Alianza País, en sus mejores tiempos, consiguió esa cantidad, apenas llegó a los 600,000. A Yas Unidos le validaron un poco más de 300,000, puntualizó el experto. Pero para Alarcón, quienes impulsan la revocatoria de Noboa tampoco han considerado que el Consejo Nacional Electoral deberá aprobar el pedido y esto se logrará si argumentan adecuadamente la causal. Solo entonces se iniciará la recolección de firmas, en lo cual se hace en formularios específicos. Todo esto solo se puede hacer después de que Noboa haya cumplido su primer año de mandato. Adicionalmente, el Consejo Nacional Electoral, CNE, aprueba la recolección de firmas para mandarle al presidente a su casa. Se requiere que la consulta popular posterior gane el sí,
con más de la mitad de los votos válidos, es decir, sumados los nulos y los blancos. Así que está un poquito complicada esta tarea que tienen las personas que quieren revocar al señor Daniel Noboa del mandato como presidente de la República del Ecuador. Y bien, ahora en cuanto a las tablas de pensiones alimenticias, vamos a ver cuánto se debe pagar en este 2026. Aquí tenemos que el mercurio.com.es nos dice que el Ministerio de Desarrollo Humano emitió la tabla de pensiones alimenticias 2026 mediante el acuerdo número MDHDM 2026-0005A, en la que se establecen los valores que deben pagar los obligados según su nivel de ingresos, el número de hijos y la edad de los alimentados. Para este año, el cálculo se realiza en función del salario básico unificado, fijado en 482, y la inflación anual de los precios de diciembre de 2025, que alcanzó el 1.9%. La tabla de pensiones alimenticias 2026 divide en 6 niveles. Cada uno de estos tiene sus características en función del monto que se recibe mensualmente. El Mercurio le comparte los valores que debe cancelar en 2026. Por ejemplo, en el nivel 1, con el salario básico de 482 hasta los 602,50, tenemos que el porcentaje sería, si tiene de 0 a 2 años, sería de un 28%, 28.12%. Ganando $482, tendría que pasarle 135, pero si ganara 602,50, tendría que pasarle 169,42. Por otra parte, esto solamente con un hijo. Por otra parte, si el niño tiene 3 años en adelante, de los 482 a los 650, a los 605,50, el porcentaje es de 29.49%. Es decir, de los $482, si tiene 3 años en adelante, debe pasarle $142,14. Y si gana 602,50, debe pasarle, si tiene 3 años en adelante, 177,75. También cambia si son 2 hijos, ¿ya? De 0 a 2 años, con el 39.71%, tiene que pasar 191.35 si gana el salario básico, pero si gana 602,50, tiene que pasarle 239,25 centavos. Si tiene 3 años en adelante, ya el porcentaje cambia, es un 43.13%. Con un salario básico de 482, debería pagarle 207,88. Y si gana más de 602,50 o hasta 602,50, son 259,85. Recuerden que entre 482 y 602,50 se tiene que hacer el cálculo de 43.13% de ese salario, ¿ya? Estas tablas las pueden ver completas con todos sus niveles, porque recuerden que va aumentando dependiendo de cuánto gane el padre de los niños y también dependiendo de cuántos hijos tengan, ¿ya? Van cambiando los porcentajes y dependiendo de la edad también. Si quieren ver las tablas completas, pueden hacerlo en elmercurio.com.es con el titular Tablas de pensiones alimenticias, ¿cuánto se debe pagar en este 2026 en elmercurio.com.es? Por otra parte, el Mercurio también nos dice que Chile oficializa la candidatura de expresidenta Bachelet a secretaria general de la ONU. La expresidenta chilena Michelle Bachelet fue oficialmente inscrita por Chile como candidata al puesto de secretaria general de las Naciones Unidas con el apoyo de México y Brasil, anunció el mandatario Gabriel Boric.
Michelle Bachelet, de 74 años y pediatra de profesión, es la única mujer en llegar a la presidencia de Chile en el periodo de 2006 a 2010 y de 2014 a 2018. Posteriormente fue nombrada directora ejecutiva de la ONU Mujeres 2010-2013 y luego alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022. La candidatura de la presidenta Bachelet, que ya ha sido inscrita en Naciones Unidas, será presentada conjuntamente con los países hermanos de Brasil y México, informó el mandatario en una conferencia de prensa este lunes en el Palacio Presidencial de Santiago. Bachelet es una de las candidatas para reemplazar al portugués Antonio Guterres, quien concluye su segundo periodo el 31 de diciembre de 2026. Vamos a estar pendientes de esta noticia. También el mercurio.com.es nos dice que Fernández, derechista de línea dura, elegida presidenta de Costa Rica, ha sido elegida presidenta de Costa Rica y estamos viendo el rostro de la nueva presidenta de Costa Rica. La derechista Laura Fernández fue elegida como presidenta de Costa Rica al arrasar en las elecciones del domingo con su promesa de mano dura contra el narcotráfico en este país, que por años fue considerado uno de los más seguros del continente. Fernández, politóloga de 39 años, obtuvo el 48.3% de los votos, 8 puntos más de los necesarios para ganar en primera vuelta, según el 94% del escrutinio del Tribunal Supremo de Elecciones, TSE. Sus propuestas de seguridad, que capitalizaron el principal reclamo de los costarricenses y para reformar los poderes del Estado, son vistas por opositores como parte de un plan para concentrar el poder al estilo del presidente salvadoreño Nayib Bukele, primer mandatario en felicitarla. Pero en su discurso de victoria, en el que sorpresivamente no aludió a la violencia criminal, la futura mandataria sostuvo que nunca permitirá el autoritarismo. Se declaró una demócrata convencida y defensora de la libertad, aunque atacó duramente a la prensa, como suele hacerlo su mentor, el presidente Rodrigo Chávez, una figura popular y polarizante que está enfrentando a los demás poderes del Estado. El cambio será profundo, dijo textualmente. Ella advirtió sin dar detalles y agregó que cambiarán ciertas reglas del juego político. Apenas se conocieron los primeros resultados que ya mostraban una amplia ventaja sobre el socialdemócrata Álvaro Ramos, con el 33.4% de los votos. Miles de militantes del partido Pueblo Soberano se reunieron en sitios emblemáticos del país para festejar. Caravanas de vehículos con banderas turquesa y fiestas callejeras se organizaron rápidamente en San José y otras ciudades. Su triunfo afianza a la derecha en Latinoamérica. Tras las recientes victorias en Chile, Bolivia, Perú y Honduras, este año también habrá presidenciales en Brasil y Colombia, actualmente gobernados por la izquierda. Bien, y los costarricenses eligieron también a 57 diputados. Según las proyecciones, Fernández contaría con una treintena de diputados, una mayoría que sin embargo no le permitiría reformar la Constitución como lo ha planeado. Fernández, quien asumirá el 8 de mayo por 4 años, propone copiar parte de la guerra contra las pandillas de Bukele y reformar los poderes del Estado, sobre todo el judicial, al que ella y Chávez acusan de auspiciar la impunidad de los criminales. Seguimos con la información internacional y Euronews.com nos dice ahora que Pedro Sánchez anuncia que España prohibirá las redes sociales a menores de 16 años, lo cual me parece bastante sensato. En España se prohibirá el uso de las redes sociales a los menores de 16 años y las plataformas estarán obligadas a implementar sistema de verificación de edad, confirmó el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, este martes en la World Government Summit que se celebra en Dubái. El líder socialista ha puesto
el foco en la gobernanza digital como la cuestión central de nuestra era, a que debe ser abordada de forma global frente al estado fallido en el que ha devenido el ecosistema de las redes sociales, donde las leyes se ignoran y los delitos se toleran. El presidente ha analizado el desgobierno en el control de los contenidos y la impunidad ante su incumplimiento con la legalidad, la expansión de la desinformación y los discursos de odio y la desprotección de datos y material personales como graves peligros que desafían la protección de derechos y libertades y distorsionan particularmente a los menores que tienen integrada en su cotidianidad el uso de las redes sociales. Les protegeremos del salvaje oeste digital, ha declarado él textualmente. Ha mantenido que el gobierno de España está dispuesto a proteger a los menores y reforzar el control de las redes sociales, y ha anunciado 5 medidas dirigidas a las plataformas digitales, entre las que se incluye prohibir en España el acceso a redes sociales a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. Bien por España, y eso debería copiarse en todo el mundo, porque las redes sociales no están hechas para personas que aún no tienen conciencia global de lo que el uso de estas implica. Finalmente, Rusia lanza 520 drones y misiles contra Ucrania antes de la reunión de paz en Estados Unidos. Rusia disparó unos 450 drones y 70 misiles contra Ucrania durante la noche en uno de los mayores ataques de la guerra en curso. Según declaró el martes el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, poco antes de que los representantes de ambos países asistieran a unas conversaciones en Abu Dhabi, con la mediación de Estados Unidos, el asalto aéreo tuvo como objetivo al menos 5 regiones que se centró en la red eléctrica de Ucrania, como parte de la campaña de Moscú para negar a la población civil electricidad, calefacción y agua corriente. Durante el invierno más frío de los últimos años, al menos 10 personas resultaron heridas, según las autoridades. Aprovechar los días más fríos del invierno para aterrorizar a la población es más importante para Rusia que la diplomacia, afirmó Zelensky textualmente. También instó a los aliados occidentales a enviar suministros de defensa antiaérea y a ejercer la máxima presión sobre Rusia para que ponga fin a la invasión a gran escala que está a punto de cumplir 4 años. El ataque afectó a las centrales térmicas operadas por DTEK, la mayor empresa energética privada en Ucrania, lo que supone el 9º asalto importante a las instalaciones de la empresa desde octubre. En Kiev, los ataques dañaron e incendiaron edificios residenciales, una guardería y una gasolinera, hiriendo a 5 personas, según informó el Servicio Estatal de Emergencias. Y así las cosas todavía al otro lado del mundo. Tenemos que esperar para ver que estos grandes decidan dejar de jugar con la vida de las personas como si fueran cualquier cosa. Así culminamos con este informativo nacional. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir este programa que llega a ustedes gracias a la Unión Nacional de Periodistas Núcleo del Guayas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente martes. Nos vemos mañana, miércoles, con más información. Que les vaya bonito, cuídense mucho. Chao, chao.